Un príncipe paladín empuña una espada para salvar a su pueblo. Mientras, en el mundo real, un joven general francés, a los 24 años, asciende como relámpago tras la revolución y siembra Europa de cañones. Artas Menetil juró proteger Lordaero. Napoleón Bonaparte, en 1796, dirigió la campaña de Italia bajo la bandera de la libertad y la razón. Ambos se alzaron como salvadores. Y también, ambos se convirtieron en sombras. ¿Qué sucede cuando el héroe cruza la línea y se convierte en tirano? Hoy desentrañamos el hielo que congela almas, y los imperios que aprendieron demasiado tarde que el poder sin freno es una maldición eterna. Una maldición que comienza con buenas intenciones. Bienvenidos a Todo Mal, pero con historia. Hoy exploramos cómo un héroe caído y 3 líderes históricos comparten la misma trágica ambición. Quédate hasta el final para ver el ascenso de Artas, las decisiones que reflejan a Alejandro en el 330 antes de la Era Común, a Napoleón en 1804 y a Stalin en 1937, el momento donde todo se pierde y lo que ocurre cuando el poder ya no se puede soltar. Quédate hasta el final para descubrir si un héroe puede redimirse o si la redención es solo otra forma de justificar la ruina. Artas Menetil nació bajo la promesa de justicia. Hijo del rey Terena II, fue entrenado por Úter el Iluminado, un paladín devoto a la luz. Sus años de juventud eran idealistas, como los de Alejandro Magno, quien en el 343 antes de la Era Común aprendía filosofía con Aristóteles mientras soñaba con unir Oriente y Occidente. Ambos fueron moldeados por sabios. Ambos rompieron con sus maestros. Hay un símbolo que ambos compartieron. Un caballo que reflejaba quién eran y en quién se convertirían. Alejandro domó a Bucéfalo siendo adolescente. Un corcel salvaje, temido por todos, al que solo él pudo montar. Bucéfalo lo acompañó en su conquista hasta morir en la India, donde Alejandro fundó una ciudad en su honor, Bucefalia. Artas, por su parte, montaba a Invencible, un corcel blanco. Un día durante el invierno en los campos helados de Lordaero. El joven príncipe Artas, aún paladín, aún puro, cabalgaba solo con su fiel corcel, Invencible. Un semental blanco como la nieve, fuerte como la luz, veloz como el juicio que él creía impartir. Pero ese día, la arrogancia pesó más que la prudencia. Artas forzó a su compañero a galopar sobre un lago congelado. El hielo se rompió. Invencible cayó. Se quebró las patas. Y gritó. No como una bestia, sino como un amigo traicionado por quien más amaba. Artas, impotente, lloró. Y luego, lo mató. Con sus propias manos, en un acto de piedad desesperada. Desde ese día, algo se rompió también dentro de él. Años después, cuando Artas ya era el caballero de la muerte, volvió al lugar. Y en un acto de necromancia retorcida, resucitó a Invencible. No como símbolo de luz, sino como su corcel de guerra no muerto, eterno reflejo de su caída. Porque incluso los monstruos aman lo que pierden. Bucéfalo fue honrado con una ciudad. Invencible, con una tumba sin paz. Ambos caballos representan el alma de su jinete, primero noble, luego, imposible de salvar. Cuando la plaga asoló Stratolme, Artas tomó una decisión irreversible. Purificar la ciudad. Masacrar a sus habitantes. Para evitar su conversión. Eso ocurrió en el 610 del calendario de Azeroth. Y recuerda al año 331 antes de la Era Común, cuando Alejandro Magno tomó la ciudad de Gaza. Gaza resistió durante meses. Era la última gran plaza fuerte entre Egipto y el corazón de Persia. Sus defensores eran expertos en guerra de asedio. La ciudad estaba amurallada, fortificada y bien abastecida. Alejandro, impaciente y determinado, ordenó un asalto brutal. Cuando Gaza cayó, no hubo piedad. Los soldados fueron ejecutados. Los supervivientes, esclavizados. Bato, el comandante de la ciudad, fue torturado y ejecutado públicamente, a pesar de su valor. El mensaje era claro: no se interpongan entre un rey y su destino. En nombre de su imperio, Alejandro justificó cada masacre como un paso necesario hacia la paz. El bien mayor. La misma lógica que muchos siglos después usó Joseph Stalin.
El hombre que lideró a la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial, que industrializó un país atrasado y que pasó de revolucionario a símbolo del comunismo mundial. También se convirtió en verdugo de su propio pueblo. Un héroe que vivió lo suficiente para convertirse en villano. Entre 1932 y 1933, ordenó la requisición forzada de granos en Ucrania, una región agrícola vital que se había resistido a su autoridad. La cosecha fue retirada. Las rutas selladas. El comercio prohibido. 7 millones de personas murieron de hambre. Familias enteras, atrapadas en aldeas sin pan. Niños muertos junto a los campos. Padres obligados a canibalizar a sus hijos. Y todo eso, en nombre del control. Del orden estatal. Del progreso. El Holodomor no fue solo una tragedia. Fue una herramienta de poder. Stalin nunca lo negó abiertamente. Solo dijo, no se puede hacer una revolución sin romper algunos huevos. Esa frase resume una mentalidad. El mismo principio que movió a Alejandro en Gaza, a Napoleón en Egipto y a Artas en Stratolme. Artas, cegado por el miedo, marchó hacia el norte helado de Razganorte, persiguiendo al temido Margañís. En 1805, Napoleón cruzó Europa hacia Austerlitz, la batalla de los 3 emperadores. Una victoria gloriosa. A costa de miles de vidas. Ese mismo año, Napoleón se coronó a sí mismo emperador. No esperó al Papa. Se colocó la corona con sus propias manos. Igual que Artas, que tomó voluntariamente la espada agonía de escarcha. Ambos dijeron, en esencia, yo decido quién soy. Pero ese poder no era gratis. La espada absorbió el alma de Artas. A cambio, ganó el poder de un rey muerto. Pero ese poder venía con un precio. Un precio que todos los tiranos pagan, tarde o temprano. En 1937, Stalin firmaba órdenes de ejecución como si fueran listas de compras. Millones de vidas selladas con tinta roja. Generales. Aliados. Pensadores. Nadie estaba a salvo. El miedo se volvió ley. Y la traición, un trámite más del Estado. Artas tampoco toleraba el disenso. Regresó a Lord Aeron. Y se arrodilló frente a su padre. No para pedir perdón, sino para levantar su espada y asesinarlo. Luego, mató a su mentor, Uther. Mientras el paladín intentaba cuidar las cenizas del propio padre de Artas. En 1812, Napoleón marchó con más de 600.000 soldados hacia Moscú. Esperaba una victoria gloriosa. Una conquista simbólica para aplastar la moral rusa. Pero cuando llegó, Moscú ya no estaba. Los propios rusos la habían incendiado. Usando la táctica de tierra devastada, destruyendo sus propios recursos, desocuparon pueblos completos, quemaron cultivos y ciudades, rompieron todas las ventanas para no dejar nada útil al enemigo. El ejército francés, agotado, herido y mal abastecido, no encontró gloria. Solo cenizas. Solo hambre. Solo nieve. Solo 100.000 soldados regresaron. El resto, quedaron enterrados en el hielo. Junto a la ilusión de un imperio invencible. Mientras tanto, Artas subía los peldaños del trono helado. Paso a paso, su humanidad se congelaba. Y cuando se sentó, el silencio fue absoluto. Todos cruzaron su Rubicón. Un punto de no retorno. Por cierto, el término Rubicón se usa para describir una decisión irreversible. Históricamente, se refiere al río Rubicón, en Italia, que Julio César cruzó en el año 49 antes de la era común junto a sus tropas, desafiando al Senado romano. Aquel acto marcó el inicio de una guerra civil y el fin de la República. Desde entonces, cruzar el Rubicón es dar un paso del que no se puede volver. Artas cruzó su Rubicón en Stratolme. Napoleón, en Moscú. Stalin, en cada orden que firmó. 3 nombres. 3 imperios. Y un mismo destino. Quedarse solos, en la cima de una montaña de cadáveres. Artas cruzó la línea, por deber. Napoleón, por gloria. Stalin, por control absoluto. Y cada uno, al final, se convirtió en algo que ya no podía revertirse. ¿Y tú, qué harías si nadie pudiera detenerte?
Arthas no se convirtió en rey de un día para otro. Fue una transformación lenta, envuelta en buenas intenciones. Cada decisión, por su pueblo. Cada paso hacia el norte, por la justicia. Cada crimen, por la paz. Y cuando llegó al trono helado, no encontró la gloria. Solo el frío que congela, desde adentro. Y en ese silencio, Arthas escuchaba las voces de los muertos. El eco de cada decisión que ya no podía cambiar. Stalin murió solo. En marzo de 1953, se desplomó en su habitación. Durante horas, nadie se atrevió a tocarlo. Le temían tanto, que lo dejaron en el suelo, inconsciente, rodeado de su propia orina, mientras se burlaba en su mente un sistema de terror que él mismo construyó. Cuando finalmente lo atendieron, ya era demasiado tarde. Napoleón murió en el exilio, en Santa Elena, escribiendo sus memorias, editando su legado como un escritor desesperado por ser entendido. Repitiendo una y otra vez, que todo fue necesario. Que todo fue inevitable. Que todo fue, por Francia. Y Alejandro. Murió joven, sin herederos, sin paz, consumido por una fiebre misteriosa. Que algunos historiadores sugieren fue malaria, otros, veneno, y algunos, locura. En sus últimos días, hablaba con dioses imaginarios. Ordenó que su imperio se extendiera hasta el fin del mundo, sin importar si el mundo se moría en el intento. ¿Sabías que Arthas y Alejandro Magno murieron a la misma edad? 2 conquistadores. 2 imperios. Y una sola lección, que no supieron escuchar. El poder no corrompe. Solo revela lo que ya estaba. ¿Y tú? ¿Hasta dónde llegarías, para salvar a tu pueblo? Arthas, murmuró, al morir. Me siento, frío. En los archivos de Blizzard, existe un borrador de diario nunca lanzado oficialmente. Una línea resalta entre todas. Creí que el poder me haría libre. Pero me encadenó más que cualquier prisión. En la estatua de agonía de Escarcha, en Shadowlands, hay un grabado oculto en runas mongolas. En honor a Genghis Khan. Él también creyó que conquistar el mundo le daría paz. Pero la ambición sin freno, corrompe. Y la redención puede ser solo un eco lejano en el hielo. ¿Por qué nos atrae el poder? No el poder banal, sino el poder absoluto. El de una espada que nadie puede detener. El de una decisión que nadie puede cuestionar. El de ser juez, verdugo y héroe, todo a la vez. En Warcraft, no jugamos solo una campaña. Jugamos a ser dioses. A construir y destruir reinos. A sacrificar tropas como si fueran fichas. A decidir que el fin justifica todos los medios, solo porque el juego nos da el botón para hacerlo. La psicología del poder dice que cuanto menos límite tiene un acto, más tiende a deformar al que lo ejecuta. No porque seamos malvados, sino porque el control total es una tentación demasiado perfecta. ¿Y tú, como jugador, también lo hiciste? El poder absoluto no te transforma. Solo quita el disfraz. Y muestra cuánto estarías dispuesto a hacer. Si te gustó este episodio, suscríbete, comenta y activa la campanita para más historia, más tragedia, y más sombras que nos miran desde el pasado. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por ver Todo Mal, pero con historia.